¿Tiene futuro la Unión Europea? ¿Cuál es el techo electoral de los partidos ultra? ¿El Brexit provoca un efecto contagio? ¿Puede controlarse la inseguridad ante ataques como el de esta tarde en Londres? ¿Puede la inmigración romper la Unión en dos bloques ahora que se cumplen 60 años? Buenas noches. Empieza la edición 190 del debate. Esta semana, hace 6 décadas, que 6 países firmaron los Tratados de Roma, unos acuerdos económicos que desembocarían en una Unión Europea de 28 miembros. La Unión Política se ha convertido en el techo de cristal de esta organización que logró acabar con las heridas en nuestro continente y que hoy se encuentra en una encrucijada. El auge de los partidos antieuropeístas por la crisis y la inmigración y la inseguridad y el desacuerdo entre los partidos sobre el límite de la soberanía compartida entre los países han provocado ya la primera baja, el Brexit, que se va a activar el próximo miércoles. Escribe el francés Bernard Werber que todas las historias se parecen vistas de cerca, que al principio hay un ser en devenir que duerme, sufre una crisis y esta crisis lo obliga a reaccionar. Según su comportamiento, dice, morirá o evolucionará. ¿Tiene futuro la Unión Europea? Responden en este espacio de servicio público José Ramón García, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, Ricardo Cortés, responsable de Relaciones Internacionales de la gestora del Partido Socialista, Idoia Villanueva, senadora de Unidos Podemos y miembro de la ejecutiva de Podemos, Pablo Yáñez, diputado de Ciudadanos y miembro también de la ejecutiva de ese partido, Gabriel Albiac, filósofo, escritor, y Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III y editor de Politicón. Buenas noches a los 6. Buenas noches. Si ustedes quieren contribuir al debate en las redes sociales, como siempre, pueden verlo en su pantalla, almohadilla el DBT. Lo primero de los que les tenemos que hablar esta noche es del nuevo ataque en el corazón de Europa que ha tenido esta tarde. El pánico se ha apoderado de los alrededores del Parlamento de Londres. Todo esto en el primer aniversario del atentado de Bruselas. Primera pregunta telegráfica. ¿Es hoy la Unión Europea más insegura que hace una década, 2 décadas? Pablo. Bueno, yo creo que coincido con que la Unión Europea es el espacio de paz, de seguridad y de prosperidad más grande que ha habido en los últimos 60, 70 años. Y precisamente ahora toca reforzarlo y toca transmitirles a los ciudadanos europeos que es una institución, que es un ente útil para preservar esa seguridad. Hay una amenaza global, la respuesta tiene que ser global. Uno de los grandes déficits que ha podido tener la Unión Europea es que no hemos sido capaces de generar una política de seguridad y de defensa común. Es una oportunidad y, evidentemente, ese momento decisivo, algunos lo van a ver como crisis, algunos lo van a ver para un momento para atacar el proyecto de la Unión Europea, y yo creo que quienes creemos en Europa lo tenemos que ver como una oportunidad para reforzar y para mejorar esa unión. Bueno, pues esta percepción de inseguridad es uno de los argumentos que retuercen los partidos antieuropeístas y antiinmigración en Europa. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿hay miedo en la mayoría de la sociedad francesa de que Le Pen pueda convertirse en presidenta? ¿O todos dan por hecho que eso siempre va a ser imposible por un acuerdo tácito entre el resto de las fuerzas? Antes me gustaría preguntaros rápidamente cómo podemos frenar el crecimiento de estos partidos ultra. Pablo. Hombre, yo creo que es evidente que hubo una amenaza hace una semana porque existió la posibilidad, y así lo decían las encuestas, de que el populismo pudiese ganar en Holanda. Yo creo que fue una buena noticia que los liberales le ganasen esa batalla electoral al populismo y que se vaya a formar un gobierno de corte liberal y de corte, digamos, reformista. Existe una amenaza en Francia y es evidente que Le Pen es una amenaza, que en Alemania, Alternativa por Alemania, es una amenaza, que hay otras fuerzas antieuropeístas en determinados países que están cogiendo fuerza, pero frente al populismo, razón. Y frente al miedo que genera el populismo, esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor. Es evidente que hemos llegado aquí porque la Unión Europea no ha sido capaz de generar respuestas, los gobiernos no han sido capaces de generar respuestas a los problemas reales de los ciudadanos, y yo creo que lo que hay que hacer es reformar. Quienes más queremos Europa, quienes más nos preocupa Europa, más razones debemos de tener para movernos, porque lo que no se renueva, evidentemente, es un campo sembrado para el populismo. Pues la última victoria de los ultras ha sido el Brexit, un error de cálculo político de David Cameron y la división de los conservadores y también de los laboristas en torno a este asunto. Le ha puesto en bandeja al Partido de la Independencia de Farage conseguir su gran objetivo. La primera ministra británica va a remitir una carta a Bruselas para activar el proceso. De hecho, esta tarde el Parlamento escocés tenía previsto votar para aprobar la posibilidad de un nuevo referéndum de independencia. Se ha suspendido esa votación por el ataque en la sede del Parlamento de Londres, pero el próximo miércoles, eso es un hecho, es el día D. La pregunta es si puede contagiarse este espíritu del Brexit, porque lo que estamos viendo en el Reino Unido, Pablo, corrígeme, es que al margen del Partido de la Independencia, realmente tiene apoyos el Brexit en prácticamente todos los partidos, o desde luego se acusa a todos de estar implicados activa o pasivamente en este movimiento.
Bueno, sí que hubo un partido, y hay un partido en Inglaterra, en Reino Unido, que ha apostado claramente por la unión, ¿no? Que son los liberaldemócratas, que yo creo que no es casualidad que sean los socios británicos en ALDE, en el partido del que forma parte Ciudadanos. Scottish National Party. Y yo creo que hay un punto en común del populismo, ya hablábamos antes, ¿no? Que es el miedo. Es el miedo a la catarsis económica, es el miedo al diferente. Ese miedo se une en Europa y además hay que decirlo claro, en el Parlamento Europeo Le Pen vota con Farage y vota con Podemos y son puntos en común que evidentemente han generado una amenaza. Ahora sí, ¿el Brexit puede tener un efecto contagio? Evidentemente, si lo ves desde la perspectiva del miedo, sí. Hay una opción en Francia que tiene posibilidades de pasar a la segunda ronda, que es el partido Le Pen, que pide un referéndum de ruptura, ¿no? Y aquí hemos visto que los socios de Podemos en el Parlamento abogan por la ruptura de la Unión Europea y del euro. Ante eso, oportunidad. Holanda ya lo ha demostrado, los liberales le pueden ganar la batalla al populismo y en Francia Macron crece y se postula como una alternativa europeísta y de continuidad en la construcción del proyecto europeo. Yo creo que hay muchos países ya en Europa gobernados por los liberales. Yo creo que es un proyecto abierto al talento, que no tiene miedo a la suma, y eso evidentemente es el camino para una Unión Europea que también tenemos que dejarlo claro, tiene que ser reformada. O le damos legitimidad a las instituciones o conseguimos de aquí a un corto plazo elegir a un presidente del Consejo Europeo en las urnas todos los ciudadanos, que ese Consejo Europeo responda a las necesidades de los ciudadanos y gobierne para solucionar los problemas reales, o evidentemente estaremos alimentando al populismo. Sí, de las reformas hablaremos aquí dentro de unos minutos. La mayor preocupación de los europeos, para que se hagan a la idea, es la inmigración. Ha bajado en el último año, pero sigue liderando la lista. Lo segundo que más nos preocupa, el terrorismo, que cada año crece, ahí pueden verlo. Y después ya las cuestiones económicas, que van bajando, lógicamente con la salida de la crisis. ¿Es el asunto de la inmigración, como apuntaba Pablo, la prueba de que está pasando algo? ¿De que algo está pasando? Bueno, yo creo que en el debate, las imágenes que veíamos del debate entre los candidatos franceses, se ve una confrontación de modelos de sociedad, ¿no? Un modelo de sociedad abierta, de sociedad integradora y un modelo de sociedad cerrada, y a partir de ahí cada uno tenemos que tener claro dónde estamos, ¿no? Nosotros tenemos claro que estamos en un modelo de sociedad abierta, pero ese modelo de sociedad abierta requiere, por ejemplo, creer en Europa como una Europa de la solidaridad y, por tanto, requiere cumplir con los compromisos de solidaridad y con los compromisos de recepción de refugiados, y requiere cumplir con el impulso de una política de seguridad común, de una política de fronteras común. Y yo creo que ahí no basta solo con ir a Europa y decir sí, basta con ir a Europa y liderarlo. Y yo creo que España, que ha vivido una situación fronteriza de la que ha adquirido una experiencia, de que tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado con una experiencia grandísima en ese ámbito, tiene que tomar el liderazgo. Hay muchísimas situaciones en Europa que requieren de alguien que vaya y tire del carro. Y ahí, bueno, yo creo que los que creemos en el reformismo también le tenemos que recriminar a los inmovilistas que no se muevan y que hayan querido ir al ritmo de otros, sino ir a Europa a liderar determinadas reformas que hagan que de verdad se vea que en España y en otros muchos países creemos en un modelo de sociedades abiertas. Sí. En medio de la peor crisis de su historia, los líderes de los 27 van a intentar enviar un mensaje positivo este sábado en la celebración de sus 60 años, de sus 60 cumpleaños. Fue un 25 de marzo de 1957 cuando se firmó el Tratado de Roma, un texto que alumbró lo que ahora llamamos la Unión Europea y dio el impulso decisivo que ha permitido superar la división del continente y crear una moneda común. Pues vamos a abrir el debate. Albiac, ¿la solución es una Europa a dos velocidades? Pablo. Bueno, yo creo que el debate sobre las velocidades trasciende a un debate sobre cómo conseguir avanzar, cómo conseguir reconocer el liderazgo de quienes queremos avanzar sin dejar a nadie atrás, ¿no? Y es evidente que hay que encontrar un modelo. El modelo es más fácil que sea asumido y comprendido por todos si compartimos el diagnóstico y construimos juntos la solución. Hablábamos de una Europa democrática. Bueno, yo creo que tenemos un margen de recorrido enorme para construir una Europa más democrática. Y puede pasar por votar a un presidente del Consejo Europeo y que todos los ciudadanos europeos votemos en las urnas a un presidente del Consejo Europeo, ¿no? A lo mejor, si los ciudadanos tuviésemos la sensación de que votamos a nuestros representantes... Déjame terminar. Déjame terminar. No, porque es que si eso fuese la solución... Déjame terminar, por favor, y luego tienes tu turno de palabra. Yo quiero votar a un presidente del Consejo Europeo, yo quiero votar a un presidente, y diría más, de los Estados Unidos de Europa. Creo que es el escenario hacia el que tenemos que cambiar. Yo quiero que mis hijos vivan en los Estados Unidos de Europa, pero claro, los Estados Unidos de Europa requiere una política de armonización fiscal que hay gobiernos que están rechazando, y requiere una política de seguridad común que hay gobiernos que rechazan, y requiere una moneda común que ya tenemos y que hay algunos partidos en España que también rechazan. Entonces, creo que tenemos que ser ambiciosos,
pero sobre todo tenemos que ser capaces de encontrar un modelo en el que podamos avanzar hacia un escenario que yo creo que los partidos europeístas en España compartimos, de más Europa, de una Europa más política, sin caer en el error de dejar atrás a aquellos que requieren otros tiempos y otros plazos para hacer ese proceso. Otro de los asuntos clave de la Unión Europea es la percepción que tenemos los propios europeos de ella. Se mantiene bastante estable en los últimos años. Un 38% tiene una imagen positiva de ella y un 35% neutral. Es decir, solo tiene una imagen negativa de la Unión Europea 1 de cada 4 europeos, como pueden ver. Bueno, la desconfianza en la Unión Europea descendió durante una crisis que nos golpeó y de qué manera la crisis económica. Hay que decir que los datos apuntan que desde 2015 nos vamos recuperando. Por ejemplo, en 2016 los europeos hemos tenido la mayor renta per cápita de nuestra historia, 26.900 euros, y el Producto Interior Bruto, el gráfico que están viendo en pantalla, que llegó a decrecer casi un 4,5% en el 2009, ya ha crecido en 2015 y 2016 en torno al 2%. En los últimos años se han multiplicado las críticas a la Comisión Europea por su férrea voluntad de hacer recortes para salir de la crisis, de hacer ajustes. ¿Era la austeridad la solución? Bueno, parte de este debate, austeridad sí, austeridad no, está relacionado con la percepción en los países del norte de que los del sur no cumplen y a ellos les toca pagar. España, Italia, Portugal piden que dimita el presidente del Eurogrupo. ¿Son aceptables estas declaraciones? ¿Son la percepción real que tienen los países austeros de aquellos que tienen fama de no serlo? Pablo. Bueno, yo creo que las declaraciones son de por sí aberrantes y merecen toda la condena por parte de cualquier representante público. Yo creo que en eso hemos coincidido la inmensa mayoría de todos los representantes. Sí que es cierto que subyace una sensación que hoy, precisamente en la sesión de control del Congreso de los Diputados, Albert Rivera le ha dicho a Rajoy, ¿no? No nos lo gastábamos en mujeres y alcohol, nos lo gastábamos en aeropuertos vacíos, en trenes sin pasajeros, en radiales que han tenido que ser rescatadas. Es decir, esconde un mensaje de que es un poco lo que determina cuál es el descontento, ¿no? Y antes lo decía muy bien Pablo, precisamente hay más confianza en la Unión Europea donde más desconfianza hay en los gobiernos nacionales y yo creo que hay una dicotomía, no tanto de austeridad o no austeridad, sino de recortes o reformas. Es que ha habido muchos países que nos hemos dedicado, que nuestros gobiernos han dedicado a hacer recortes en vez de reformas. Y precisamente eso se ha trasladado. Un país donde las instituciones no funcionan de una forma limpia no puede generar un tejido económico limpio y productivo, y eso lo hemos visto en España, con el despilfarro, con las mordidas, con la corrupción. ¿Qué confianza va a generar un sistema político donde se es conocido que quienes gobiernan cobran mordidas públicas por conceder a sus amigos determinadas obras, ¿no? Yo creo que deberemos de planteárnoslo en la medida de limpiemos nuestras instituciones, generemos un sistema de confianza para las inversiones, reformemos, que muchas veces lo fácil es recortar un servicio público, recortar en educación, recortar en sanidad. Lo difícil hubiese sido tener un gobierno que no hubiese sido inmovilista y que hubiese decidido acometer reformas para reducir las duplicidades, para evitar el despilfarro en diputaciones, etcétera, y a partir de ahí generar una confianza para que las inversiones puedan llegar. Sí. Bueno, pues aquí termina este debate especial, este debate monográfico sobre la Unión Europea, ahora que se cumplen 60 años. Saben que la segunda mayor preocupación de los europeos después de la inmigración es la seguridad. Nos tenemos que despedir esta noche con un recuerdo a los londinenses después de ese atentado mortal en los alrededores del Parlamento británico. El atacante ha sido abatido por la policía. El ataque se produce, además, el mismo día en el que se cumple el primer aniversario de los atentados de Bruselas. Gracias a los 8. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de 13 de las personas que más saben sobre el asunto que hemos abordado. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.